Bueno, vamos a empezar, ya estoy grabando. Entonces, un poquito para hacer un recordatorio, dejamos en paréntesis las preguntas que teníamos en este curso, porque estas preguntas ya tenían ustedes un material que yo les pasé anteriormente, en el que ustedes podían ir leyendo y ver lo que realmente se les estaba preguntando ahí, el contenido teológico de cada uno. Básicamente es lo interesante o lo importante que nosotros tenemos que ver. El contenido teológico del libro y su conexión, su continuidad, su hilo conductor al Nuevo Testamento, para ir viendo nosotros cómo están conectados unos con otros. Y siempre hemos dicho que eso se practica en el culto, o sea, en la Eucaristía dominical o diaria, pues nosotros tenemos la lectura del Antiguo Testamento, y luego tenemos el Salmo, que es respuesta a la primera lectura, y luego tenemos el Evangelio, que es la práctica para nuestra vida. En el domingo, pues tenemos cómo practica el Evangelio las comunidades cristianas con las lecturas de las cartas de Pablo, ¿verdad? Que son en su mayoría las de Pablo, porque a veces es las cartas de Juan o Santiago, etc. Bueno, entonces ese cuestionario no lo vamos a trabajar porque hoy tenemos muy poquito tiempo y necesitamos avanzar. Estamos prácticamente, yo creo que 2 o una clase más, porque ya el 30, pues, aunque este mes tiene 5 semanas, que creo que el 30 es la quinta semana, lunes, pero los 2 que quedan, pues sería el entrante y el próximo, que ya más que todo sería dudas, preguntas que ustedes se hicieran para ir viendo ese hilo conductor, que viene siendo lo mismo que hemos dicho: leer desde Jesús, luego desde nuestra propia experiencia con Jesús, y entonces ir utilizando estos textos en ese sentido. Habíamos dicho, si ustedes se recuerdan, de que la mayoría de estos libros históricos en su momento original, o sea, en la Biblia hebrea, pues no estaban divididos en Primera de Reyes, Primera de Samuel, Segundo Samuel, Primera de Reyes, Segundo de Reyes, que era prácticamente un solo rollo, ¿verdad? Bueno, cuando decimos rollo, estamos hablando en el sentido de que así estaban escritas los libros en pergaminos que luego se volvían rollos porque se iban juntando uno con otro. Y luego lo mismo pasa con Crónicas 1 y 2 y con Esdras y Nehemías 1 y 2. Esdras y Nehemías son cronistas, ¿verdad? O sea, están narrando. La crónica es una narración. Y entonces esa narración dijimos que pertenece a la tradición deuteronomista, porque aunque se recuerdan ustedes que esa tradición es oral, ¿verdad? Entonces, esa tradición pues se ha ido reinterpretando. Deutero es segundo y nomio pues como segunda nómina, segunda interpretación, segunda ley, como ustedes quieran, pues, pero es segundo, o sea, se va a ir haciendo conforme van sucediendo los acontecimientos. Fíjense que por eso es tan extraño que, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema del sínodo y la sinodalidad, lo que hace el Papa Francisco es tan normal, que se ha hecho en todos los tiempos, ¿verdad? Ir, ir como actualizando esa palabra de Dios, irla interpretando de tal manera que muchas veces el propio lenguaje tiene que ser acoplado no solo a la cultura, sino a la época que se está viviendo. Claro que no se trata de cambiar ni la doctrina ni las normas, sino de acoplar el mismo querigma, el mismo mensaje, que es el tesoro, el que conservamos, pero irlo desarrollando. Pues
Esdras, Nehemías, Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que va antes de Esdras y Nehemías, pues es eso, es cómo va a ir narrando la misma historia que está narrada desde Moisés, desde Números, o sea, desde el Éxodo, desde Números, desde la entrada de Josué, desde los profetas y la monarquía, pues en otros momentos de la historia, pues se va matizando de acuerdo a las experiencias que están viviendo. Entonces, Crónicas, es importante que cuando nosotros vemos estos libros, veamos en la introducción el momento, o sea, la fecha en que fue escrita. Tal vez de esa manera nosotros captamos lo que significa un cronista y porque la historia que va a contar no es otra, es la misma, solo que le va a ir dando matices de acuerdo a las experiencias que están viviendo. No sé si me doy a entender qué dicen ustedes. ¿Vamos ahí o no vamos? ¿Tienen dudas, preguntas en relación a eso? No, licenciada. No, licenciada. Y les queda bien claro eso, que Sí, Crónicas va a narrar, es narración de lo mismo que ha pasado y que ya está narrado en el Pentateuco, con Moisés en el Éxodo, luego con Levítico, luego con Números, y luego teníamos ahí el libro del Deuteronomio, donde se vuelve a narrar lo mismo, pero ya como entrando en la tierra de Canaán. Y luego viene toda la historia de Josué, luego los jueces, ya y esa es otra etapa, pero se recuerdan que decíamos cuando habíamos visto el Pentateuco que casi que Josué tendría que entrar entre el mismo Pentateuco, sí. porque es como la continuación, ¿verdad? De esta Exacto. historia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, Que licenciada. veíamos eso. Y luego jueces, pues decíamos también que es como un puente de casi 200 o 300 años, donde no hay mucha información, pero que obviamente ya habían entrado a la tierra prometida y están viviendo con una diversidad de ataques, ¿verdad? Porque cada uno de los jueces está peleando con alguna tribu, con algún grupo que ya existía desde siempre, pero que ahora al entrar en la tierra están pues guerreando, ¿verdad? Y entonces vemos al juez ahí que está entre confiando en Dios, en poseer la tierra. Siempre va el tema de la posesión de la tierra, que básicamente, a pesar de las guerras, nosotros tenemos que poner el protagonismo de Dios, porque es Dios el dueño de la tierra y es Dios quien prometió la tierra. Entonces es Dios quien da la tierra. Entonces el protagonista es Dios. Ahora el problema es como ya nos damos cuenta que los seres humanos nos posesionamos, ¿verdad? Se nos olvida que somos administradores, que ese es el tema de la monarquía, ¿verdad? ¿Cómo va a haber un rey si hay un rey, hay un señor del pueblo de Israel, ya hay un dueño del pueblo de Israel? Entonces, el monarca de Israel no puede ser igual que los monarcas de los otros. Será un administrador del pueblo que va a velar porque en este pueblo se viva la justicia, se viva la verdad. Y va a ser el ejemplo que les decía anteriormente de Salomón, cuando le llegan, que hace las veces de un juez, pero no en el sentido de juzgar y condenar, sino de que la verdad pues prevalezca y entonces la justicia, por eso dice, la justicia y la verdad se encuentran, se unen, se abrazan. Ese es el tema de la justicia, ¿verdad? No de la justicia que viene con todos nuestros prejuicios a juzgar y condenar al otro, sino que la que va a desarrollar a través de la verdad. Y entonces tenemos ese pasaje de Salomón donde le llevan a aquellas dos mujeres, a aquellos dos niños que están muertos, y Salomón con su sabiduría pues dice, bueno, pues
veamos, matemos a ese niño que quedó vivo, y la verdadera madre dice que no lo maten. Entonces, vemos, pero así como encontramos ese tema, lo vamos a ir encontrando a lo largo de la historia que se va desarrollando, pero vamos viendo cómo dentro de esa historia va entrando la condición humana, el adulterio de David. Vamos viendo entonces la necesidad del profeta. Fíjense, aunque el rey va a ser el administrador, pero pues su condición humana no le va a permitir siempre hacer las cosas con justicia, con verdad, con rectitud. Entonces aquí viene el profeta, ¿verdad? Que es la boca de Dios, la voz de Dios, que se acerca para hacerle conciencia, no para juzgarlo ni condenarlo, porque incluso se dan cuenta ustedes que con David, Natán, pues incluso le cuenta como un cuento, no llega a condenarlo ni a regañarlo, sino que le cuenta un cuento para que él se dé cuenta de lo que está pasando en su reino, y cuando David se da cuenta, pues dice, la persona que hace eso es digna de muerte. Y entonces Natán dice, bueno, pues eres tú ese hombre. Y ahí es donde David cae en cuenta, y ahí tenemos luego en el Salmo el mísere, que vemos el arrepentimiento de David. Bueno, todos estos temas son narrados históricamente en el libro de Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes. En Primera, más que todo en Segunda de Reyes, es la historia de cada uno de los reyes con el mismo veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Todos le fallan a Dios. Hace poquito tuvimos una lectura, me parece que fue el viernes que pasó, que tuvimos la lectura del profeta Baruch. Y en la primera lectura fue viernes, no era misa de dominical, sino de entre semana. Y decía, decía el profeta Baruch, nuestro rostro está lleno de vergüenza cuando queremos acercarnos a ti, porque siempre, siempre hemos sido infiel, hemos pecado contra ti todas las generaciones. Pero fíjense, nuestro rostro está lleno de vergüenza al querer acercarnos a ti. Entonces Baruch está dando un diagnóstico que ha sido el de todos los reyes, de todos los reyes. Y los del norte, pues, fueron más infieles rápidamente, y el norte quedó devastado al final. Y luego el sur, que fue por Babilonia. Entonces, toda esa historia la tenemos en el segundo libro de los Reyes, que está lleno de nombres, y que es una historia que está hablando de las deslealtades, tanto del rey, y al mismo tiempo, paralelamente, va el profeta. No sé si ustedes han visto panoramas bíblicos. ¿Nunca han comprado un panorama bíblico en la Loyola o en alguna librería católica? No. No, No. ¿tiene algún otro nombre, licenciada? Panorama bíblico. El panorama bíblico es un desdoblable, o sea que es lineal, y lleva, por eso se llama panorama, porque lleva toda la historia de la salvación. Yo ahorita pues aquí no les puedo enseñar uno, yo tengo uno, pero pues no se los puedo enseñar aquí a través de la pantalla, pero el hecho es que les va ubicando las épocas, eh, la cronología histórica, 2000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, y les va colocando el periodo del reinado de cada uno de los reyes del norte y del sur, y les va poniendo los profetas que van teniendo el norte y el sur, haciéndole conciencia a estos monarcas para que administren con justicia, porque todo el tema es ese, que el Señor del pueblo es Dios, y que el monarca simplemente es un administrador. Y lo que pasa es que está administrando de forma corrupta.
para que ustedes se den cuenta que la corrupción no es solo de Guatemala y de 2023, viene desde siempre, ¿verdad? Entonces vamos viendo eso a tal punto que la interpretación que va a hacer luego el cronista es que todo lo que ha pasado es porque se ha sido infiel a Dios, no se ha podido cumplir con la alianza, con la parte que le correspondía al pueblo. Dios ha sido fiel, ha hecho todo, ha dado la tierra, ha multiplicado al pueblo, lo ha hecho pueblo, quiso el pueblo un monarca, se lo dio, le dio un buen monarca, luego otro, pero luego empezaron a ser soberbios de su poder y a equipararse con los otros monarcas y a hacer alianzas con ellos. Bueno, eso empieza con Salomón, a pesar de su sabiduría. Y poco a poco, al hacer alianzas con los otros, pues entonces se va perdiendo la primacía de Dios, la soberanía de Dios en ese pueblo. Entonces, al perderse esa soberanía, pues obviamente están sin Dios. Hay un Dios, por eso van a oír ustedes al profeta que dice, Dios les dice, ¿verdad? Ustedes me siguen solo de boca, pero su corazón está lejos de mí. Y van a encontrar ustedes, pues, como un rechazo de Dios cuando dice, ya, estoy harto de tanta sangre de toros, de tantos sacrificios, me da náusea, porque no sale del corazón esas ofrendas. En fin, vamos encontrando todo esto, que lo que va demostrando es la incongruencia del pueblo en relación al culto, en relación a la celebración, porque les dice el mismo Yahvé, dicen con su boca algo cuando están en el templo, pero luego sus acciones son totalmente diversas. Y entonces vamos encontrando las dos instituciones, que es la monarquía y los profetas, que se van desarrollando en Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y luego va a continuar, pero por eso les decía, hay que ver en qué momento se escribe Crónicas. ¿Tienen ahí su Biblia? Sí, licenciada. Veamos en la introducción de Crónicas cuándo es que se escribe Crónicas. A ver, Crónicas. Y Esdras y Nehemías van juntos con Crónicas, así como Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, va junto, Primera y Segunda Crónicas, y Esdras y Nehemías van juntos también. Crónicas, creo que se escribe. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que es el periodo de composición, la fecha de composición de estos comentadores de Crónicas? Según lo que les dice, su introducción. Una época en la que el pueblo, privado de su independencia política, gozaba con todo de una especie de autonomía reconocida por los dueños de Oriente. Pero la fecha, yo lo que quiero es la fecha. Obra de 300 antes de Cristo. ¿Cuánto? 300, la fecha más probable parece ser el comienzo de la época griega, antes del año 300 antes de Cristo. Entonces desen cuenta ustedes, está entre el año 400 y el 200 antes de Cristo, ¿verdad? Entre la época, justamente, lo que vamos a ver, Macabeos, que es el periodo griego, y el periodo persa. ¿Se acuérdense ustedes que los persas, pues, fue el imperio que dominó a los babilonios y luego fueron los griegos? Entonces, y para otros, está pues más cerca del tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces, es importante, ya eso nos dice mucho. ¿Qué nos dice esa fecha cuando estamos viendo
de que ese libro está primera y segunda de Crónicas, antes de Profetas, antes de muchos libros, incluso Salmos y todos los sapienciales, todo eso, está después de primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y luego Esdras y Nehemías ni siquiera está ahí cerca, porque Esdras y Nehemías, fíjense ustedes, está después de los profetas en muchas Biblias, ¿o no? ¿Qué tienen ustedes después de primera y segunda de Crónicas en su Biblia? Después de primera y segunda de Crónicas tengo Reyes. Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías tienen en su Nehemías. Biblia. Ah, sí, Esdras. Sí, Esdras tenemos. Esdras y después Nehemías. Ok, esos, Después como les digo, formaban un solo rollo, ¿verdad? ¿Qué les dice a ustedes el contexto histórico? ¿Qué les dice a ustedes eso? Cuando nos ubicamos en ese contexto, ¿qué es lo que ustedes piensan? Y estamos diciendo que es de la tradición deuteronomista. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Entienden? Ya salió. Ya están, esto es en tiempo post-exílico. Sí, tiempo posexílico quiere decir que ya perdieron la tierra, ya la recuperaron, ya están en otro momento. Fíjense que es tan interesante que, por ejemplo, cuando ustedes leen Esdras y Nehemías, ¿cuándo creen ustedes que el judaísmo empezó como religión? El judaísmo con Cabalmente eso creo que con Esdras y Nehemías, licenciada, cuando ya empezó ya a trabajar sobre cómo organizar la parte espiritual, el culto y todo eso, ¿verdad? Cuando ya habían reconstruido el templo, estaban en ese Exacto. proceso. Y es que miren, ¿por qué es importante entender eso? Porque eso es lo que encontró Jesús de Nazaret. Encontró un judaísmo, pero ¿cuánto tenía ese judaísmo ya establecido como religión? como unos 150 años tal vez. Exacto. La construcción del templo fue en 520, 515. Ah, eso fue después que se llamaron judíos. No. La construcción del templo está con Esdras y Nehemías y está después de que ellos regresan del exilio. Ajá. Que fue como 520, 515. 400. Ok, está el proceso, ¿verdad? El proceso. Pero hay que acordarse de algo más. Ese templo nunca tuvo la grandeza del templo de Salomón. Se logró hacer un templo que no tenía tanta magnificencia. Y fue el templo que Herodes reconstruyó o reembelleció y que fue el que encuentra Jesús de Nazaret, pero lo encuentra ya pues totalmente embellecido de una manera exuberante, ¿verdad? Porque se fijan ustedes que se podrá decir de Herodes cualquier cosa, pero Herodes fue un gran arquitecto, un gran diseñador de obras tremendas que todavía existen ahí en Israel. Entonces, dice aquí que la finalidad del cronista, según la opinión más común, el cronista firmemente anclado en la religión de los padres, pero fíjese, que Crónicas está antes de Esdras y Nehemías, pero Crónicas se puede colocar después de Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque justamente es la tradición deuteronomista que va como actualizando la narración, la va haciendo accesible a las distintas épocas. Entonces habla de una religión que viene desde Moisés. Claro que sí, porque Moisés tiene pues esa alianza y se va desarrollando todo ese culto que lo tenemos en los Levíticos y vemos en Números cómo ellos andan en el desierto, pero colocan sus lugares sagrados, dan culto a Yahvé. Luego vemos con Josué que entran a la tierra prometida y llevan ese monoteísmo pues adelante y van pregonando eso, la monarquía.
Vamos viendo ese hilo que se va desarrollando y continuando en todo el tiempo desde Génesis, pero la religión ya así, con el Sanedrín, ya así directamente como una institución judía, ya con normas, ya es como que yo les dijera, ¿en qué momento el cristianismo, fíjense ustedes, la pregunta, ¿en qué momento el cristianismo es realmente el cristianismo? Es una religión, ¿en qué momento? Después de que Después de la la ascensión. resurrección de Jesús, cuando, No sería después de la ascensión, cuando los apóstoles ya y fueron. después de la ascensión, por supuesto. La Bueno, venida del Espíritu Santo. exacto. Según Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades cristianas se convierten con la efusión del Espíritu, es la acción del Espíritu de Dios. O sea, acuérdense que las acciones son trinitarias. No se trata solamente del Espíritu Santo, es el Padre que envía al Hijo, el Hijo que envía al Espíritu. Claro. O sea, es el trino, es una acción trina. Entonces, esa presencia de Dios en Pentecostés es la que va a reunir a las comunidades. Eso, si ustedes leen, si hiciéramos una crónica, si Hechos de los Apóstoles fuera una crónica, eso no está pasando al día siguiente. Bueno, según Hechos de los Apóstoles y la crónica que hace Hechos de los Apóstoles, es 50 días, ¿se acuerdan? Por eso se llama Pente, porque 50 días después de la ascensión, que se empiezan a formar y empieza, pero ustedes ya te entendieron eso, ¿verdad? Que en la escritura todo está sintetizado, que eso no pasa así en esos días, no es esa la cronología, ¿verdad? Esa cronología se llevó tiempo. Y en el año 70, fíjense ustedes, los romanos destruyen Jerusalén, destruida totalmente. Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos se van. Es un poco lo que está pasando ahorita también ya. Los judíos se van, se dispersan y se van a llamar los judíos de la diáspora. Pero esto en el proyecto de Dios pues funciona porque así el evangelio sale de Jerusalén y entonces empiezan a formar las comunidades que ya antes, en el año 55, 51, ya Pablo había empezado a formarlas fuera de Jerusalén, ya en el ambiente griego. Pero eran comunidades que estaban en formación. Pero ya con la destrucción directamente, pero fíjense, en Hechos de los Apóstoles vamos viendo ese proceso que pareciera rápido, pero realmente se lleva tiempo. Lo que estoy tratando de que ustedes entiendan es que el cronista del Antiguo Testamento hace una narración de acuerdo a los eventos que están sucediendo, pero ustedes tienen que ubicar la época para darse cuenta que este cronista no está en este periodo después de los reyes, sino está mucho después, está como 600 años después escribiendo lo que está pasando y le está dando una segunda interpretación. ¿Por qué? Por la simple razón que ya se habían quedado sin la tierra, sin la monarquía, sin los reyes, sin los profetas, sin todas las instituciones. Ya no tenían ninguna institución. Estaba totalmente todo sin nada. Solo estaba la gente que se lamentaba de lo que estaba viviendo y que interpretaba todo este sufrimiento de pérdida que tenían porque habían sido infieles. Entonces intentan un proceso de conversión. Entonces hay como una fórmula. Dios prometió y dio. El pueblo recibió, pero no fue fiel, abandonó. Entonces Dios quitó, pero luego el pueblo se arrepintió y se convirtió y Dios devolvió. Esa es como la fórmula que ellos van a interpretar y de esa fórmula van a salir consecuencias y esas consecuencias
es la religión judía. Entonces, cuando se van formando los grupos, porque de esa religión, pues ya se dan cuenta ustedes que han pasado distintas experiencias con los imperios. Han salido grupos, los de Sadoc, los que vienen en el caso de los... se me acaba de olvidar ahorita el nombre de lo que estamos estudiando. ¿Cómo se llaman los? Ay, se me olvidó el nombre de los macabeos, no, de los macabeos. Macabeos. Entonces, se fijan que todas estas son culturas. Y en el caso de los macabeos, pues ya está formada como esta religión judía. Ya hay principios fundamentales que ellos no quieren en ningún momento volver a perder. Entonces, ahí se forman los saduceos de Sadoc, los fariseos que tienen que ver con la pureza, porque sí entienden que todo lo perdieron por ser impuros, por ser infieles, por ser pecadores, por alejarse de Dios. Ahora ellos quieren ser 100% puros, 100% perfectos. Pero ya se fijaron ustedes una cosa, que por mucho que uno quiera ser así, no se puede, porque somos humanos y Jesús lo dice en Getsemaní, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces no se puede, ¿verdad? Entonces ellos, ¿qué es lo que hicieron? Pues como se daban cuenta que no querían oír nada mal, pero oían, no querían ver nada mal, pero miraban, no querían tomar nada que no fuera de ellos, pero lo hacían. Entonces ellos empezaron todo el tema del ritual de ablución, o sea, de pureza por lavarse las manos, los ojos y los oídos, en el sentido de purificación. El agua purifica. Pero ahí van a ver ustedes la reacción de Jesús. No es lo de afuera lo que ensucia al hombre, sino que es del corazón del hombre donde sale todo el mal. No es lavarse las manos, y por eso van a encontrar ustedes, ellos comen cuando van en camino, y todas las quejas surgen de aquí, de Esdras y Nehemías y del judaísmo inicial, que está muy cerca del tiempo de Jesús. Esdras es padre del judaísmo, dice. Sí, ya vio. Entonces, pero casi siempre se piensa que el judaísmo empieza desde Moisés. Y sí, empieza el monoteísmo por la ley. por la ley, por la Torá, pero esta luego se institucionaliza. Bueno, pues el cronista hace todo este desarrollo, esta narración después de que se ha perdido todo, porque quiere enseñarle al pueblo cómo es que fueron, o sea, cómo es que decirle, quiere que recobren la memoria histórica. Esa es la palabra. El cronista quiere que el pueblo recobre la memoria histórica, que no la pierda. El Shema, acuérdate Israel, lo que se ha hecho, lo que Dios ha hecho. Bueno, pues el cronista tiene toda esta función. Pero luego, pues como forma parte del mismo cronista, Esdras y Nehemías, pues encontramos la finalidad el mensaje teológico de Esdras y Nehemías, que es, ¿quiénes son los que están ahora formando el judaísmo? Pues es el resto de Israel. El resto que quedó en Judá. Entonces va haciendo ese recorrido histórico, comenzando con las obras del cronista. O sea, el cronista hay que ubicarlo después del exilio. No hay que ubicarlo después de Reyes. ¿Sí me captan lo que estoy diciendo? ¿Sí captan? Sí, licenciada, sí. O sea que al cronista no lo podemos ubicar después de la monarquía, sino que después del exilio. Aunque de alguna manera el exilio sucede pues después del último monarca, ya no hay después Babilonia se lleva a Josías, que es el último rey.
Entonces, de alguna manera, también sí, Crónicas va después de la monarquía, pero tiene que ver con el exilio. Pero está narrada en Segunda de Reyes, el exilio de Babilonia. Bueno, vean que todo esto, más que todo, es tema histórico, pero que se va matizando en los libros que continúan, porque la historia se sigue desarrollando. Entonces, lo importante no es quedarse solo con la historia que estamos viviendo, sino darnos cuenta que tenemos una historia ancestral, o lo que se llama memoria histórica, e ir descubriendo desde Primero Samuel ese hilo narrativo que puede irse desarrollando a través de todos los personajes que van surgiendo. En el caso de Samuel, pues él es el primer profeta y es el último juez. Y Saúl es el primer rey, y luego se va desarrollando David, las razones por las cuales David lo sustituye. Después toda esa historia que la tenemos desarrollada en Segunda de Reyes, de cada uno de los reyes y por qué duró tan poco tiempo y cuál fue el imperio. Entonces les hacía la referencia de ese panorama bíblico. En ese panorama bíblico que es como algo que tiene como 2 metros tal vez, es una cartulina así, como pues es una cartulina Línea de larga, tiempo. sí, como una línea de tiempo. Vean si lo pueden conseguir en la Loyola o en algún lugar, les va a servir mucho para ¿Cómo se llama, licenciado? panorama bíblico. Gracias. Panorama bíblico. Yo tengo uno, pero yo creo que ustedes lo pueden conseguir más fácil porque ese uno que tengo ustedes tendrían que imprimirlo y resulta más difícil. Yo creo que búsquenlo y luego si no lo consiguen, pues yo les presto el mío con mucho gusto. Gracias. Queda un minuto, dudas, preguntas. Gracias, licenciada. ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? No, licenciada, ahorita no. Bueno, entonces tienen bastante material para actualizarse, para seguir leyendo y que todo salga bien en esta semana difícil. Sí, Gracias. licenciada, muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Muchas gracias, licenciada. A ustedes. Gracias, muchas licenciada. gracias. A ustedes. Gracias, licenciada. A ustedes. Lindo. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Feliz noche. Qué bueno que ya está mejor de la Ay, voz. sí, gracias. Fue bastantes días, pero ya, gracias a Dios. Sí, nos alegramos bastante. Gracias, Sonia. Le agradezco mucho.